Permítanme decir unas pocas palabras de presentación del expositor bíblico de esta tarde. Con Alex tenemos la alegría de haber servido juntos en la obra estudiantil con la comunidad cristiana universitaria y la experiencia significativa de haber estado juntos en el plan piloto, en un plan piloto de evangelización. Ha sido algo que marcó profundamente en nuestras vidas. Y bueno, el Señor nos ha dado la riqueza de estar juntos en la obra estudiantil, pero ahora también en el ministerio de Langham Predicación. Alex nació en Perú, estudió sociología y educación, ha sido obrero del movimiento universitario en Perú, ha sido pastor de una iglesia con un grupo de jóvenes y bueno, es un reconocido expositor bíblico que recibe muchísimas invitaciones por todo el continente y actualmente él está coordinando el ministerio en la región andina, en básicamente Ecuador, Perú, pero también es un recurso que utilizamos en todo el continente como expositor bíblico. Así que, querido Alex, te damos una cordial bienvenida. Nos alegra mucho de tenerte en este taller de seguimiento a la predicación de las epístolas. Adelante, hermano, el tiempo es todo tuyo. Bien, un saludo a cada uno de los que nos hemos podido conectar. Algunos rostros ya me son conocidos, otros no tanto. Veo ahí a Samuel después de muchísimos años, ahí a Samuel Alpire. Tú estás igualito, Samuel, se ve que el tiempo no ha pasado por ti. El resto hemos envejecido, pero qué bueno verte. Y bueno, y otros rostros más. Bien, vamos a comenzar. Y quisiera empezar con una frase que oí hace poco. Dice, hacen lo que quieren hasta que alguien les ponga límites, ¿no? Hacen lo que quieren hasta que alguien les ponga límites. Con esta palabra, un psicólogo social de la Pontificia Universidad Católica del Perú describía una de las razones más importantes por qué está fracasando en muchos países latinoamericanos la lucha contra la pandemia. En pocas palabras, él decía, nos falta una cultura de obediencia a la autoridad, ¿no? Nos falta una cultura de obediencia a la autoridad. Varios países que están saliendo adelante, ¿no? En medio de la crisis global que vivimos, son los que de alguna u otra manera han logrado obedecer a sus autoridades. Y no me refiero a las medidas más duras y complejas, ¿no? Como una cuarentena estricta, que es casi imposible para los más pobres de nuestro continente, sino las más sencillas, ¿no? Usa mascarilla, guarda distancia, lávate frecuente las manos y ahora pues no a las reuniones sociales y familiares, ¿no? Y aún estas recomendaciones tan sencillas, ¿cómo nos cuesta obedecerlas? Y en medio de esta pandemia que parece no tener fin, ¿no? De primeras olas, segunda olas, y no sabremos cuántas olas más. Si esto es verdad en cuanto a nuestro país, y hoy en día la obediencia, literalmente la obediencia, marca la diferencia entre la vida y la muerte. Así, ¿no? De directo. La obediencia marca la diferencia entre la vida y la muerte. Y si es así en nuestro país, ¿cuánto más en relación con la iglesia?
De ahí el título de la reflexión que quiero compartir con ustedes, y es: sin obediencia no hay iglesia, ¿no? Y sin obediencia tampoco podemos salir eh, bien parados de esta pandemia. Y tal vez el mejor regalo que le puede hacer nuestras iglesias a nuestros países sea ayudarles a fortalecer una cultura de obediencia, ¿no? Y en el texto que hemos leído en Filipenses capítulo 2, del verso 12 al 18, vamos a ver 3 razones por las que debemos obedecer a Dios y porque la obediencia es tan importante, no solo en la vida cristiana, pero en la vida de nuestros pueblos también. En primer lugar, sin obediencia no hay transformación verdadera. En segundo lugar, vamos a ver, sin obediencia no hay misión verdadera. Y en tercer lugar, sin obediencia no hay alegría verdadera. ¿Está bien? Entonces vamos a desarrollar cada uno de estos puntos. El primero de ellos lo encontramos en Filipenses capítulo 2, versos del 12 al 13. Dice ahí la palabra de Dios: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad, ¿no? Por su buena voluntad. Y, y creo que en el contexto es claro que Pablo le está haciendo el mejor cumplido que uno le puede hacer a una iglesia. Y el mejor cumplido que uno le puede hacer a una iglesia es esta: ¿cómo se parecen a Jesús? ¿Cómo se parecen a Jesús? Y en el contexto es muy claro que este parecido que Pablo ve entre la iglesia de Filipos y Jesús es el parecido de la obediencia. Miren cómo en el texto anterior, cuando se nos habla justamente de la obediencia de Cristo, ¿no? Y lo dice ahí en el verso 8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo haciéndose obediente, ¿no? Y luego de mostrarnos entonces la obediencia sacrificial de Cristo, que finalmente fue una obediencia que trajo nuestra salvación, conecta el tema de la obediencia ahora hablando de la iglesia de Filipos. Y por eso dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido. Por eso Pablo está haciendo el mejor cumplido que le puede hacer a una iglesia, y es cómo se parecen a Jesús. Y cuando habla de la obediencia de la iglesia de Filipos, ¿no? Es una obediencia, en primer lugar, constante, ¿no? Dice: como siempre habéis obedecido. Ay, hermanos, cuánto quisiera yo, ¿no? Eh, que se pueda decir que mi obediencia ha sido constante. Yo reconozco, por el contrario, que han habido momentos de obediencia, pero ojalá yo pueda decir de mi propia vida que la obediencia ha sido una característica permanente a lo largo de mi vida. Pero no solamente una obediencia constante, es una obediencia creciente, porque luego el apóstol Pablo va a decir: sino mucho más ahora, ¿no? Miren cómo la obediencia de la iglesia ha ido de menos a más. Y eso pues nos da
mucha esperanza, ¿no? Para aquellos que estamos todavía en el menos de la obediencia, de que todavía hay esperanza para avanzar hacia el mucho más de la obediencia. Así que, y por otro lado, Pablo también afirma que la obediencia es el gran derivado de la salvación, es el gran fruto, es el gran hijo de la salvación, ¿no? Cuando él dice, ocupaos en vuestra salvación, ¿no? Con temor y temblor. Lo que Pablo dice es que alguien que toma en serio su salvación va a hacer que su salvación se comience a expresar en obediencia, ¿no? En obediencia. Fíjense, cuando uno va a una reunión de jóvenes, o aún hoy día que las reuniones son virtuales, uno no puede dudar que esos jóvenes han experimentado la salvación de Dios. Y una de las expresiones que a mí me dice es ver cómo esos jóvenes aman a Dios, ¿no? Y cuando levantan sus manos, cuando adoran, ¿no? Nadie puede dudar que realmente esos jóvenes aman a Dios porque han experimentado su salvación. Pero ¿cómo nos cuesta expresar ese amor en obediencia? ¿Cómo nos cuesta? ¿No? Y Pablo dice que ese es uno de los grandes desafíos de la vida cristiana. Aquellos que hemos experimentado esta salvación que Cristo logró por nosotros a través de su obediencia. Si la obediencia de Cristo nos trajo nuestra salvación, ahora nuestra salvación debe producir en nosotros obediencia, ¿no? Y miren que así como la salvación es algo sobrenatural, la obediencia también es sobrenatural, ¿no? Pablo va a hablar de la obediencia y le va a describir que la obediencia tiene dos facetas, el querer y el hacer. El querer y el hacer. Y por supuesto, díganme si no es un milagro que Dios despierte en el corazón de una persona el querer obedecer a Dios. Eso es un milagro, realmente, ¿no? Eso es algo que no se puede producir humanamente, el deseo de obedecer a Dios. Pero miren, si eso ya es un milagro, el transformar el deseo en acción, ya no hay nombre para definir eso. O sea, transformar el querer obedecer en realmente obedecer, el querer y el hacer, ¿no? Así que estos son aspectos que el apóstol Pablo nos quiere recalcar. Y hay algunas verdades que quisiera destacar rápidamente, ¿no? De lo dicho. El primero es, nunca olvidemos el propósito de nuestra salvación es hacernos parecidos a nuestro Salvador. Y hacernos parecidos en la vida de obediencia de Jesús. Ese es uno de los propósitos de nuestra salvación. Y como esta obediencia es sobrenatural, nuestra salvación también es sobrenatural. Así que un discípulo es alguien que libremente se pone bajo la autoridad de Jesús con el deseo de algún día llegar a ser como Él. Anhelamos obedecer como obedece nuestro Señor. Y este milagro de la obediencia finalmente es el milagro de desear ser alguien diferente a lo que somos. Miren que esto va totalmente en contrario a un discurso muy imperante en el mundo actual, y es que está bien ser tú mismo. Bueno, en un sentido sí está bien ser uno mismo, pero
Pero es que cuando la salvación invade nuestras vidas, ya no queremos ser uno mismo, porque al menos a mí no me gusta mucho lo que soy. Yo quiero ser alguien diferente. Y quiero que esa diferencia esté marcada por mi vida de obediencia y que me pueda asemejar cada día más a Jesús. La segunda verdad que quisiera destacar rápidamente es que la ausencia de la salvación se evidencia en la falta de deseo de obedecer a Dios o en dejarlo solo como un deseo, ¿no? Y es por eso que para nosotros esta obediencia tiene que nacer de adentro. No puede ser una imposición de afuera. Es un deseo sobrenatural que brota al interior de nuestras vidas, obra de la salvación de Dios. Les confieso que cómo me cuesta esto en relación con mis hijos, ¿no? Porque yo no quiero que solo ellos me obedezcan. Y menos que me obedezcan por miedo, por temor. ¿Cuánto quiero yo que su obedezca nazca de su profundo amor por mí y de su deseo de querer agradarme porque están agradecidos? Esa es la obediencia que finalmente uno anhela, ¿no? Entonces, aunque agradezco a Dios los cambios positivos que ha hecho en mi vida desde que inicié la vida cristiana, aún siento mucha tristeza y frustración cuando comparo mi vida con la vida de obediencia de Jesús, ¿no? Tal vez es el dolor más grande que experimento en este momento en mi vida. No obedecer como Jesús obedecía, ¿no? Y ese es uno de los grandes desafíos con que luchamos día tras día. El milagro de ser alguien diferente es el milagro de la obediencia. La obediencia producida por nuestra salvación nos hace personas diferentes. En segundo lugar, cuando uno lee el verso 14 y 15, dice, haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, ¿no? Y qué interesante que aquí la obediencia, que en los dos primeros versos se presenta como algo muy grande, muy abstracto, ¿no? Muy general, la obediencia. Ya en el siguiente, en estos versos, la obediencia se concretiza, ¿no? Y se concretiza en dos cosas muy específicas. Obedecer a Dios significa detener la murmuración y detener la contienda. Detener la murmuración y detener la contienda. Y es que sin obediencia no hay misión verdadera. Si la primera razón para obedecer es transformarnos a la imagen del Señor obediente, la segunda razón la encontramos en estos versos. El valor de la obediencia no está en la obediencia en sí, sino en el hecho de que es una marca de que realmente somos hijos de Dios. Por eso dice, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios. Y una de las marcas de un auténtico hijo es que obedece a su padre. Si realmente somos hijos, vamos a desear y vamos a volver esos deseos en acciones de obediencia, ¿no? Y qué importante entonces es aprender a obedecer como hijos, no como esclavos. Mucho del legalismo en nuestra iglesia
es que no hemos aprendido a diferenciar entre la obediencia del hijo y la obediencia del esclavo. ¿Okay? Y qué terrible es encontrar hijos que están obedeciendo como esclavos. El esclavo obedece por temor al castigo. El hijo obedece, como ya dijimos, porque ama a su padre y desea alegrar su corazón. Pero a la vez ese texto nos presenta la que yo llamo la desobediencia de los obedientes, ¿no? La desobediencia de los obedientes. Y asume dos palabras: murmuración y contienda. Murmuración. Hablo mal, pero no es algo general, ¿eh? Por el contexto es, hablo mal de los que no obedecen como yo. Y me siento superior, por eso hay esta contienda y este sentido de competencia de aquellos que tampoco obedecen como yo, ¿no? ¿Cómo lo hemos podido ver en estos tiempos de pandemia? Murmuración y contienda, ¿no? Y me pongo a pensar en esta discusión que se ha generado al interior de la iglesia, si en estos tiempos de pandemia debemos o no debemos abrir nuestros templos. ¿Debemos o no debemos volver a reunirnos de manera presencial? ¿Están dadas ya las condiciones de seguridad? Y fíjense que en medio de esto, pues el sector de la iglesia, ¿no? A veces influenciado un poquito por estas teorías de conspiración, de que hay una especie de persecución contra la iglesia, toman la decisión de volverse a reunir como una expresión de su obediencia a Jesús, ¿no? Eh, pero juntamente con el hecho de volverse a reunir, comienzan a cuestionar aquellas iglesias que han decidido no reunirse presencialmente todavía, ¿no? Y comienzan a acusarlas de falta de obediencia, comienzan a acusarlas de que no tienen fe, comienzan a acusarlas, ¿no? Entonces de que no estamos obedeciendo al Señor. Y entonces, esa es la desobediencia de los obedientes. Comenzar a cuestionar, ¿no? A hablar mal y a generar una contienda entre aquellas personas que han decidido obedecer a Dios, pero no obedecer de la manera en que yo he decidido obedecer. Entonces, y lo otro que el texto plantea no es solamente al interior de la iglesia. Somos llamados a ser una comunidad obediente en medio de un mundo desobediente. Fíjense que el texto claramente plantea, ¿no?, que vivimos en medio de una generación maligna y perversa. La falta de obediencia a Dios termina volviendo nuestras sociedades, lo que Pablo habló aquí, generación maligna y perversa. Ese es el hijo de la desobediencia, la degradación de nuestras sociedades. Y nosotros somos llamados a obedecer en medio de un mundo que ha decidido no obedecer. Y eso es un gran desafío. Cuando obedecemos a Dios porque somos hijos y Él es nuestro Padre. Esto nos hace, dice, resplandecer y brillar en medio de un mundo que no obedece, en medio de un mundo de oscuridad. Y no es fácil, pues, porque ahí el propósito de la luz es doble. Invitamos a otros a venir a la luz de la obediencia, pero a la vez mostramos las tinieblas, la desobediencia en la que vive este mundo. Así que sin obediencia no hay transformación verdadera a la imagen de Jesús. Sin obediencia, tanto al interior de la iglesia como nuestra obediencia en el mundo, no es posible hacer misión cristiana. ¿No? Y en tercer lugar, sin obediencia no hay auténtica alegría, ¿no?
Miren que Pablo en los versos 16 al 18 dice lo siguiente: asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Gozaos y regocijaos. Por eso ese tercer punto dice, sin obediencia no hay alegría verdadera. Obedecemos porque es fruto de nuestra salvación. Obedecemos porque somos hijos de Dios en un mundo que no lo hace. Y obedecemos a Dios porque es, ¿cómo lo podría expresar, no? No creo que haya mayor gozo y mayor alegría en nuestros corazones que aquella que produce la obediencia. Y también sé lo otro, no hay mayor tristeza, mayor dolor, mayor sufrimiento en la vida de un cristiano que nuestra desobediencia. Y conozco los dos mundos. Conozco la tristeza honda de haber vuelto a hacer cosas que jamás pensé que volvería a hacer luego de tantos años de cristiano. Sé de la inmensidad de esa tristeza. Pero también pocas veces sé cuando uno dice no a la tentación en diferentes tipos de campo y uno logra mantener su obediencia y ese gozo y esa alegría que inunda mi corazón. Lo conocemos. Por eso sin obediencia no hay auténtico gozo, no hay auténtica alegría, ¿no? Pero en este caso la obediencia de Pablo ya no tiene que ver con cuestiones morales, dejar de murmurar, dejar de contender. Aquí la obediencia adquiere otro rostro y es el rostro del servicio sacrificial. Para Pablo el servicio no era solo un fin en sí mismo, para él el servicio era su expresión de obediencia. El servicio sacrificial, sobre todo al pueblo de Dios, a la iglesia, a una iglesia que a veces no da ni gana de servirla, ¿no? Hay momentos en que uno quisiera darle la espalda, ¿no? Pero esta iglesia que a Pablo le ha traído tantos dolores, tantos sufrimientos, tantas tristezas, Pablo dice que es el servicio sacrificial a la iglesia que lo ha llevado a estar preso. Y esa es la expresión visible de su obediencia a Dios. Por eso él va a decir, ¿no? Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio. Y al ver la obediencia de la iglesia de Filipos, su pastor le hace sentir que todo su esfuerzo y sacrificio, aún el hecho de estar preso en este momento, no ha sido en vano. No ha sido en vano, ¿no? Y esto le causa una alegría indescriptible. Así yo le llamaría a Pablo, ¿no? Que aún en medio de los sufrimientos que experimenta por estar preso, él encuentra razones para alegrarse y gozarse en la obediencia de la iglesia de Filipos. Y recuerden, ¿no? Que en nuestro caso, nuestro servicio sacrificial es la predicación de la palabra de Dios. Y tiene que ser servicio, no negocio. Y hay una dimensión de sacrificio. Nuestro querido hermano Jorge Atiencia siempre nos recordaba que el predicador debe sufrir los mensajes que predica. Y sufrimos cuando predicamos porque a veces no encontramos testimonios de vida para respaldar las verdades que queremos enseñar.
Sufrimos cuando a veces invitamos a la gente a creer a través de nuestras predicaciones cosas que a nosotros nos está costando creer también, ¿no? Sufrimos a veces cuando predicamos y sentimos que nuestras palabras han caído pues en el camino, ¿no? Y las aves vienen y se las comen, que han caído entre espinos y la ahogan. Sufrimos nuestras frustraciones. Largas y largas y largas horas de preparación silenciosa, solitaria, ¿no? Sufrimos frente a un texto cuando no vemos por dónde lo podemos predicar. Sufrimos como predicadores. Es nuestro servicio sacrificial. Esa agonía de las horas y las horas orando y no escuchar la voz de Dios. Sufrimos. Y recordemos para terminar, predicadores obedientes tienen más posibilidades de generar iglesias obedientes. El gozo más grande de un predicador es obedecer a Dios y ver a los miembros de la iglesia que nos escuchan también hacerlo. Es nuestro gozo más grande, ¿no? Y cuando uno ve a Pablo, finalmente, la vida de un líder, y eso es lo que yo observo en Pablo, su vida es mucho más grande que sus mensajes. Miren, para mí, en mi hogar, hoy eso es vida o muerte. Mis hijos, ¿no? Ya mayores, ya dejaron de escucharme hace varios años atrás. Ya no oyen a su padre predicador. Y entiendo y comprendo es que la única manera de poder seguir siendo bendición para ellos es que mi vida sea mucho más poderosa que mis palabras y que mis hijos lo puedan ver, ¿no? Creo que ya están cansados de oírme y escucharme. Y me imagino a Jesús mirándonos con esta pregunta, ¿no? Desde el cielo a cada uno de nosotros, desde la diestra de Dios su Padre, y nos mira y hace sencillamente esta afirmación. ¿Valió la pena? ¿Valió la pena todo lo que se nos ha descrito en el párrafo anterior de esa obediencia sacrificial que lo llevó a la muerte y muerte de cruz? Y lo único que hará que haya valido la pena es habernos transformado en hijos obedientes de nuestro Padre. ¿Valió la pena? ¿No? Que Dios nos bendiga, queridos amigos y hermanos.